Este miércoles vamos a reflexionar en la palabra del Señor antes de pasar al tiempo de la oración. El título de la reflexión de hoy es Nuestro buen pastor, y vamos a estar reflexionando en lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 17. Ezequiel 34, versículos del 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en las altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. Una de las principales metáforas que tenemos en la Biblia, la cual podemos entender quién es Dios y quiénes somos nosotros como su pueblo, es la metáfora del buen pastor, el buen pastor de las ovejas. La Biblia dice en muchos lugares que nosotros somos como ovejas y también llama a Dios como nuestro pastor. Es por eso que debemos de entender realmente las implicaciones que tiene esta metáfora para nosotros, para así poder comprender realmente en qué situación estamos y realmente delante de qué Dios estamos. El texto que acabamos de leer del libro del profeta Ezequiel aborda de nuevo esta metáfora, como podrán darse cuenta. No leí los primeros versículos del capítulo, pero ahí se nos dice que no solo Dios se puede convertir en nuestro pastor. De hecho, nos dice que los líderes de Israel han sido llamados por Dios para convertirse en nuestros pastores, tanto los líderes civiles como los reyes, así como los líderes religiosos y los sacerdotes. Todo este tipo de personas tienen el poder de convertirse en pastores del pueblo de Dios. Sin embargo, en esos primeros 10 versículos vemos a Dios reclamándoles a estos pastores por ser malos líderes y los culpa por la situación en la que ahora se encuentra el pueblo de Israel. Así que aquel que es llamado a ejercer un rol de liderazgo de parte de Dios, se le da una gran responsabilidad. Ahora, me gustaría que profundizáramos en la idea de que nosotros somos ovejas ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que piensas cuando lees en tu Biblia que nosotros somos como ovejas y que Dios es nuestro pastor? ¿Qué es lo que piensas cuando reconoces que tú eres una oveja? Tal vez nos imaginamos cosas positivas de ser oveja, como pastar en medio de los verdes pastos, ¿verdad? Tal vez la lana que producen, tal vez para algunas personas las ovejas puedan parecer animales tiernos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Quienes han trabajado con ovejas pueden percatarse de que las ovejas son animales algo tontos, son animales dependientes y también son algo necios. Vea lo que dice el versículo 12 acerca de las ovejas. Dice: encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas. ¿Qué es lo que nos dice este versículo acerca de las ovejas? Que estas ovejas son animales que se pierden con facilidad. Son animales que necesitan dirección todo el tiempo, se extravían constantemente y hay que regresarlos al camino. Son necios, quieren alejarse del camino, pero el buen pastor tiene que ir por ellas y regresarlas al redil. El versículo 13 dice: las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Si piensan en muchos animales, ellos consiguen su alimento por sus propios medios, pero las ovejas no. Ellas necesitan de un pastor que las alimente, que las guía donde pueden pastar. Y si no las llevan a esos lugares donde estas ovejas pueden comer, estos animales se mueren de hambre. Lo que nos muestra es que las ovejas son animales completamente dependientes de su pastor.
Vean, por ejemplo, lo que dice el versículo 16: buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Otra vez, animales que se desvían, animales que se pierden fácilmente, que se lastiman a sí mismas al no saber qué rumbo seguir y que por lo general son animales débiles que no cazan, sino en lugar de eso se dejan cazar. Necesitan al pastor para que también no las casen. De este nivel son las ovejas, de este tan dependientes son estos animalitos de su pastor. Ese es el animal con el que Dios ha decidido comparar a la raza humana. Así que cuando la Biblia nos compara con las ovejas, no es tanto un halago, ¿verdad? No nos está halagando, sino nos está reflejando como animales completamente dependientes, como personas completamente dependientes, completamente necesitadas, a veces algo necias, a veces algo tontas, que necesitan su pastor para que no sean destruidas, para que sean alimentadas. Por otro lado, Dios, como nuestro pastor, ha establecido en este mundo tres principales instituciones. ¿Están de acuerdo que en este mundo se han establecido tres principales instituciones para controlar el orden público? ¿Cuáles son esas instituciones que el Señor ha establecido en este mundo para controlar el orden público? ¿Cuál es la razón por la que no puedes hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres? Pues porque Dios ha establecido a la familia, Dios ha establecido a la iglesia y Dios ha establecido el Estado. Esto lo podemos leer a profundidad en pasajes como Romanos capítulo 13, pero la verdad, la razón por la cual nosotros no hacemos lo que queremos hacer es porque sabemos que si hacemos lo que queremos hacer, nos espera la vergüenza pública, nos espera la vergüenza familiar. Entonces a veces nos detenemos de hacer lo que queremos hacer por la vergüenza pública o la vergüenza familiar. O a veces también nos detenemos de hacer lo que queremos hacer porque nos espera la ley, nos espera las leyes del Estado que si las violamos, entonces lo que nos espera es la cárcel. Entonces nuestro buen pastor ha establecido estas principales instituciones para que haya orden público, para que haya orden en la sociedad. Y es parte de la gracia común de Dios dejar estas instituciones para que de alguna manera pastoreen nuestra vida al delimitar lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer y de esta manera se guarde en orden nuestra sociedad. En la familia tenemos el esposo que dirige a la familia, en la iglesia tenemos a los pastores y a los ancianos que dirigen a la iglesia y en la sociedad tenemos a la ley, a la constitución, a los gobernantes, ¿verdad? Hay una estructura de autoridad que Dios mismo ha establecido y que él mismo ha ordenado. Pero a pesar de que esto lo haya establecido Dios, en este mundo todos experimentamos falta de liderazgo. ¿Están de acuerdo? Cada uno de nosotros podemos experimentar falta de un buen liderazgo en todas estas instituciones establecidas por Dios. Eso pasó también con el pueblo de Israel. Vea lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 2. De 2 al 7 dice: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel, dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Versículo 4 dice: No han cuidado de los débiles, no se han ocupado de las enfermas ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las descarriadas y perdidas, en cambio las gobernaron con mano dura y con crueldad. Y dice el versículo 7: Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, ustedes abandonarán a mi rebaño ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales salvajes. El pueblo de Israel también experimentó falta de liderazgo. Esos líderes, de acuerdo con los textos que acabamos de leer, buscaban más ser servidos, servirse de estas ovejas, en lugar de buscar formas de servir a las ovejas. Muchas personas pueden ser líderes para cuidarse a sí mismos y lograr sus planes egoístas, en lugar de cuidar a las personas que Dios ha dejado a su cuidado, que Dios ha dejado a su cargo. Por todo esto es que vivimos en medio de una sociedad que ya no confía en las autoridades. ¿Está de acuerdo que vivimos en medio de una sociedad que ya no confía en sus autoridades, sino que más bien lo ven como algo represivo, algo de lo que deberían deliberarse? Las personas ya no quieren tener una autoridad encima de ellos.
Todos de alguna forma hemos sufrido abusos y falta de liderazgo de parte del gobierno, de parte de las iglesias, de parte de los líderes espirituales, incluso de parte de nuestros propios padres. Lo que demuestra que la solución no está en algo o en alguien de este mundo. ¿Están de acuerdo? Aunque hay personas que se niegan a creerlo. Hay personas que tal vez se encuentran muy felices o que tal vez se encuentran muy tristes por lo que pasó el domingo. ¿Cómo te encuentras después de lo que pasó el domingo? ¿Te encuentras muy triste? ¿Te encuentras muy feliz? Eso tal vez refleja dónde realmente está tu esperanza. Eso refleja tal vez dónde está tu confianza y dónde está puesto tu corazón. Tenemos que preguntarnos si realmente nuestra esperanza y nuestra confianza debe de estar en algo de este mundo, en algo que podemos perder, en algo que nos puede desilusionar, o si realmente vamos a voltear a ver a Cristo y vamos a poner nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestro consuelo en Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Sin embargo, aunque muchas veces buscamos que en este mundo podamos obtener, podamos tener ese buen pastor que nos ame, que nos cuide, que vea por nosotros, que no nos abuse, sino que en lugar de eso haga todo lo necesario para servirnos, la verdad es que no vamos a encontrar ese buen pastor en este mundo. Vamos, ese buen pastor tiene que ser alguien que venga fuera de este mundo. Y la solución de este buen pastor la profetiza Ezequiel ahí en el versículo 11. Fíjense lo que dice. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Debido a que todos los liderazgos humanos han fallado y van a fallar, déjame decirte eso, todos los liderazgos humanos alguna vez han fallado y van a fallar. Y no simplemente estoy hablando de los políticos, también déjenme decirles esto, sus pastores les van a fallar. Sus pastores los van a decepcionar y va a depender de ustedes si los van a perdonar o no los van a perdonar. Entonces, debido a que todos los liderazgos humanos tienden a fallar porque en ellos hay pecado, porque en ellos hay maldad, porque en ellos hay egoísmo, debido a que las personas son como ovejas necesitadas de un pastor, por eso es que Dios ha venido a decir, yo lo haré, yo seré ese pastor que ellos necesitan. Yo vendré a este mundo en la persona de Jesucristo para ser ese buen pastor que ellos necesitan. Fíjense lo que dice el versículo 23. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David. Él las alimentará y será su pastor. Yo el Señor seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo el Señor he hablado. Pero esperen un momento. Primero dice que él es el que vendrá, luego dice que enviará a David, pero sabemos que el rey David ya murió. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el texto aquí? La mayoría de ustedes ya sabe la respuesta y la comenté hace un momento. Dios se enviaría a sí mismo en la forma de alguien que sería el descendiente del rey David. En Juan capítulo 10, versículo 11, nuestro Señor Jesucristo, un descendiente del rey David, dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Cristo es ese buen pastor que todos estamos esperando. Aquel que no vino a ser servido, sino que vino a servirnos dando su vida en sacrificio para que ahora podamos ser perdonados, para que ahora podamos ser salvados, para que podamos convertirnos en sus ovejas, amadas y cuidadas. Acabamos de pasar meses políticos de elecciones donde las personas nos prometieron tantas cosas para que nosotros pudiéramos darles su voto. En los próximos meses tal vez nos vamos a dar cuenta de que esas personas nos decepcionen, tal vez no, pero probablemente sí. Pero ¿saben quién no nos promete su amor simplemente para obligarnos, para motivarnos a darle su voto, a darle nuestra confianza? Ese es Cristo. Él realmente nos ha prometido amar, Él realmente nos ha prometido cuidar y Él se ha dado a sí mismo para que nosotros podamos descansar en Él, para que nosotros podamos confiar en Él. Tenemos que aprender a ver a Cristo como nuestro buen pastor. Tal vez tú creas en Cristo, pero aún no lo veas como tu buen pastor. Fíjense lo que estoy diciendo. Tal vez tú creas en Cristo, pero aún no lo veas como tu buen pastor. Un buen pastor es aquel en quien se confía completamente. Jesús no, Jesús no dijo, yo soy el jinete y ustedes los caballos. Él dijo, yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si los caballos pierden a sus jinetes?
La verdad es que no necesitan tanto a sus jinetes. Cabalgan libremente y tal vez se conviertan en animales salvajes. Pero ¿qué pasa si una oveja se queda sin su pastor? Ya vimos todo lo que le puede pasar a una oveja. La oveja se pierde, la oveja se muere de hambre, la oveja es cazada, la oveja se pierde por el camino. Necesitamos a Cristo más de lo que creemos. Algunas personas solo suelen ir a Cristo cuando están experimentando problemas, solo oran cuando no están tan ocupados, se unen a esta reunión de oración cuando no tienen algo mejor que hacer. Pero ¿qué significa realmente depender de Cristo como nuestro buen pastor? Me gustaría pensar en tres ideas. Hay más, desde luego, pero me gustaría compartir con ustedes tres ideas de cómo realmente vivir confiando en Cristo como nuestro buen pastor. Una de ellas es teniendo una vida de oración. No me refiero a orar todo el día. No me refiero a tener horas específicas en las que voy a orar y si por alguna razón se me pasan esas horas de oración, pensar que Dios se va a enojar conmigo. No me refiero a eso. Pero sí me refiero en que todos los días tenemos que orar al Señor, traer ante Él nuestras peticiones, traer ante Él nuestras necesidades, reconociendo nuestra dependencia total en Él. Con peticiones no solamente me refiero a pedir por las cosas que tú quieres, también puedes orar para pedir que Dios cambie tu corazón, para pedirte, para pedirle a Dios que deje de hacer de ti una persona egoísta y que puedas recordar lo que Cristo hizo por ti y puedas ser conformado más y más a la imagen de Cristo. Tú y yo necesitamos orar más así, orar no tanto por lo que queremos, sino para que el Señor nos cambie y cuando estemos preocupados, cuando estemos angustiados, cuando nuestro corazón vaya y ponga su confianza en algo o en alguien de este mundo, pedirle al Señor que nos permita poder descansar en Él, poder confiar en lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Necesitamos de ese tipo de oraciones. Si no estás orando, si tú no tienes una vida de oración, en el fondo significa que no crees que todo lo que pasa en tu vida depende de Dios. Puedes confiar en Cristo como tu Salvador, pero puede ser que aún no sea tu buen pastor. Y si realmente ves a Cristo como tu buen pastor, eso cambiará radicalmente tu forma de verte a ti mismo y tu forma de verlo a Él. Otra forma de reconocer a Cristo como nuestro buen pastor es dejar que Cristo se haga cargo de cada área de nuestra vida. No solamente la religiosa, no solamente con la que tiene que ver de asistir los domingos a la iglesia, sino que Cristo sea nuestro buen pastor de lunes a viernes, de lunes a domingo más bien, que en todo lo que hagamos podamos confiar en Él, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestras relaciones quebrantadas, que en todo podamos recordar lo que Él ha hecho por nosotros y responder, vivir una vida delante de Dios, coram Deo, ¿verdad? Una vida delante del Dios que está con nosotros, que nos observa, que nos ama tanto, que ha entregado a su Hijo para sacrificarse en nuestro lugar. Algunas ovejas piensan que el pastor las está intentando matar. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo creen que se sienten las ovejas perdidas cuando son encontradas por su pastor? A lo mejor piensan que es un depredador más, tal vez el pastor para sacarlas de ese lugar donde se han metido al perderse, al ser necias. Tal vez las tenga que lastimar un poco para sacarlas de ese lugar. Obviamente no es la intención del pastor lastimarlas, pero a veces las puede lastimar un poco. Y a veces así nos sentimos con Dios. Cuando estamos entregando un área de nuestra vida a Él, Él a veces nos pide que renunciemos a ciertas cosas, Él a veces nos pide que dejemos de poner nuestra confianza en ciertas cosas, que dejemos de poner nuestra identidad en ciertas cosas y que en lugar de hacer lo que queremos hacer, vayamos a descansar en Él, vayamos a encontrar nuestro consuelo en Él. Eso a veces se puede sentir como algo muy doloroso, eso a veces se puede sentir como algo muy difícil de hacer, pero si realmente confiamos en que Cristo es nuestra mayor necesidad, que Cristo es nuestro mayor bien, entonces vamos a voltearlo a ver a Él. Y vamos a decir, no, no voy a consolarme en este mundo, en algo de este mundo. No voy a consolarme en esto, no me voy a consolar haciendo esto, no me voy a consolar diciendo esto. Voy a ir a Cristo. Tú eres lo que realmente necesito. Solamente en ti puedo poner mi confianza. Así que el día de hoy tenemos esta invitación una vez más, dejar de poner nuestra confianza en las cosas de este mundo, dejar de poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo que nos van a decepcionar, que se van a terminar, que siempre nos van a defraudar, o
ir a poner nuestra confianza en Cristo una vez más, ir a descansar en lo que Él ha hecho por nosotros, ir a descansar en que Él está en cuidado de nuestras vidas y que cada cosa que sucede en nuestras vidas está está diseñado con amor perfecto de parte del amante de nuestras almas. ¿Realmente crees esto? ¿Realmente crees que cada cosa que sucede en tu vida, incluso las cosas malas o las que tú consideras que son malas, están diseñadas por el amante de tu alma, aquel que entregó a su hijo para poder amarte, para poder rescatarte, para poder reconciliarse contigo, para poder adoptarte? ¿Realmente crees eso? Así que confiemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro buen pastor. Él es el único que puede guiarnos. Él es el único que puede confrontarnos, confortarnos. Él es el único que puede liderar nuestra vida y darle identidad.